Eso es increíblemente deliciosa tarta de manzana americana con la masa fina y crocante. Hola queridos amigos, soy Satyabama, bienvenido a mi canal. Primero preparamos la masa. Tamizamos 450 gramos de harina blanca. Agregamos un cuarto de cucharadita de sal y una cucharadita de azúcar. Mezclamos. Agregamos 300 gramos de mantequilla fría del refrigerador y tritúrala con harina. Tenemos migaja como así. Añadimos agua muy fría, utilizo hielo. Agregamos 10 o 11 cucharadas de agua fría. Para hacer la masa crujiente, la preparamos con ingredientes fríos. Amasamos masa elástica. Lo cortamos en dos partes, una un poco más grande que la otra. Lo envolvemos en el envoltorio de plástico y lo metemos en el congelador un rato mientras se prepara el relleno. Para el relleno tomamos 10 manzanas. Es mejor preferir una variedad más fuerte de manzanas. Limpiamos de la cáscara. No tiro la cáscara, pero prepara la bebida deliciosa. En la olla de 1,5 litros pongo cáscara de manzana y especias dulces, anís, canela, clavo y cardamomo. Lo lleno con agua y después de hervir, hiervo durante 5 minutos. Luego agrego 4 cucharadas de azúcar, apago el fuego y dejo reposar. Cortamos las manzanas en rodajas de medio centímetro de ancho. No corte demasiado fino. Cuando hice esta tarta por primera vez, había demasiado líquido en el relleno, así que cambié la receta para este relleno de manzana y ahora sale perfecto cada vez. Por lo tanto, recomiendo seguir estrictamente esta receta. Vertamos 250 gramos de azúcar en manzanas. Mezclamos bien y dejamos reposar. En combinación con azúcar, las manzanas soltarán jugo y dependiendo de la variedad puede haber demasiado líquido. En este momento preparamos el espesante, 4 cucharadas de harina blanca y 4 cucharadas de almidón. Pasados los 15 minutos, las manzanas sueltan jugo y se ve que hay mucho líquido. Ponemos las manzanas sin jugo en una sartén precalentada y las freímos sin tapa durante 7 a 10 minutos, pero no hasta que estén cocidas. Vertamos el jugo en una mezcla de harina y almidón y mezclamos bien. Agregamos una cucharadita de canela molida a las manzanas y revolvamos. Mientras se cocinan las manzanas, preparamos el molde para hornear. Engrasamos la forma con mantequilla y espolvoreamos con harina. Esto se hace para que sea más fácil sacar la tarta del molde más tarde. Cuando el exceso de líquido se haya evaporado y quede el almíbar, transferimos las manzanas a un tazón. En la misma sartén cocinamos el espesante. Vertamos la mezcla y revolvamos regularmente hasta que espesa. Esto toma un par de minutos. Cuando el espesante esté listo, lo vertamos a las manzanas y mezclamos.
En este momento preparamos la masa. Tomamos una parte más grande y la estiramos en forma de círculo grande para que la masa sea suficiente para los lados del molde de 26 centímetros. Distribuimos la masa en el molde. Colocamos el relleno. Podemos ver que todavía hay líquido, pero no mucho. Con el espesante el relleno no quedará líquido. Si queda líquido, podemos verter un poco encima. Todavía me queda líquido, pero no quiero arriesgarme, así que no lo agregaré. Precalentamos el horno a 220 grados. Ahora vamos a preparar la parte superior. Estiramos la masa y cortarla en tiras de 3 centímetros de ancho. Vamos a hacer una hermosa decoración con estilo de tejido. Ponemos una tira en el costado verticalmente y ponemos todas las tiras horizontalmente. Cortamos el exceso de masa. Ahora formamos la decoración en estilo de tejido. También para usted tengo muchas recetas saludables y deliciosas en mi canal. Suscríbase para verlos y nuevos videos. Para apoyar a este canal, por favor dale like al video y escribe un comentario. Los agujeros en la parte superior de la masa permiten salir el exceso de líquido durante horneando la tarta. Al final cerramos los bordes superiores de la masa. Para obtener una corteza dorada, engrasamos la masa con la mezcla de 3 cucharadas de leche y media cucharadita de azúcar. Ponemos la tarta de manzana en el horno precalentado y horneamos por 50 minutos. Los primeros 15 minutos a una temperatura de 220 grados y 35 minutos a una temperatura de 180 grados. La tarta está lista. Como podemos ver, aquí no hay líquido. Le damos tiempo y que se enfríe y podemos servir con aromática. Puede parecer que hacer esta tarta es difícil y diré que quizás es un poco difícil para la primera vez. Pero el sabor increíble y textura crocante de esta tarta de manzana valen mucho. La masa es muy crujiente. Hay mucho relleno de manzana que mantiene bien su forma gracias al espesante. Además, las rodajas de manzana mantuvieron su forma bien y no se transforman en puré. Sirve esta tarta de manzana americana con helado cremoso. Suscríbete a mi canal para ver nuevos videos. Buen provecho y hasta pronto.